Hola a todos, desde el área de calidad de Remoti estamos iniciando las capacitaciones del 2021 con el tema puntos críticos de control. Este tema es un tema importante ya que dentro del sector en el que trabajan se encuentra un punto crítico de control y es necesario que puedan identificar cuáles son y de esta forma controlarlos. Para ello vamos a empezar diciendo y definiendo qué es un sistema HACCP. Es un sistema que nos permite identificar, evaluar y controlar peligros asociados a la inocuidad de los alimentos, incluidos los peligros que sean potenciales, poder determinar sus riesgos y también adoptar las medidas para controlarlos. Primero, necesitamos saber algunas definiciones, como por ejemplo, ¿qué significa peligro significativo? Es aquel peligro que por su riesgo y gravedad determina que sea necesario controlar el proceso para asegurar de prevenir ese peligro, eliminarlo o reducirlo hasta niveles que sean aceptables. Punto de control es cualquier etapa o punto del proceso en el cual se puede controlar un peligro que sea significativo, pero no es el último lugar donde lo vamos a poder controlar. Árbol de decisiones son series de preguntas que están relacionadas entre sí y que se aplican a cada paso del proceso en cada paso del proceso donde se identificaron peligros. Y el objetivo de este árbol de decisiones es evaluar si esos peligros hay puntos críticos de control o no son puntos críticos de control. Ahora vamos a definir lo que es un punto crítico de control. Un punto crítico de control es la última etapa o punto del proceso en el que se puede aplicar un control para eliminar, prevenir o reducir un peligro. Es decir, que en una etapa posterior, es decir, una etapa más adelante, no vamos a poder controlar ese peligro. Luego necesitamos saber lo que es el plan HACCP. HACCP es una sigla reconocida internacionalmente que en español se traduce como Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. El plan HACCP consta de 7 principios que se deben cumplir para poder determinar los peligros de contaminación de los productos en todo nuestro proceso. Estos principios nos llevan a identificar cuáles son los peligros significativos que se consideran puntos críticos de control del proceso. Ese es el fin del sistema HACCP. Esos principios del sistema son 7 y son los siguientes. El primer principio nos dice que hay que identificar los peligros de cada etapa, evaluar sus riesgos y definir las medidas de control. El punto o principio 2 nos dice determinar los puntos críticos de control aplicando la secuencia del árbol de decisión. El 3, establecer los límites críticos para cada punto crítico de control que se definió. Describir, en el 4, describir la metodología de monitoreo para cada punto crítico. El 5, establecer acciones correctivas para los posibles desvíos. El 6, establecer los procedimientos de validación y verificación para el sistema HACCP. Y el 7, establecer un sistema de registros y de documentación. Vamos a empezar por el primer principio, que dijimos que nos dice que hay que identificar los peligros asociados a cada etapa del proceso. Para identificar los peligros se va a tener en cuenta materias primas, ingredientes y material de empaque en cada etapa del proceso de producción. Se realiza la identificación de esos peligros en físicos, químicos y microbiológicos, en cada una de las etapas. Y se identifican los peligros generando tablas en donde se va a señalar el tipo de peligro, si es físico, químico o microbiológico. Se va a describir el peligro lo más específico posible y se va a explicar el motivo que generó ese peligro. Una vez que se identificaron los peligros, se deben evaluar los riesgos de esos peligros. Y para ello se va a analizar probabilidad de ocurrencia y gravedad para cada peligro.
Para evaluar los riesgos asociados a los peligros que se definieron, necesitamos saber cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese peligro, cuál es la gravedad y establecer las medidas que van a controlar esos peligros. Tenemos que definir qué es un riesgo. Es el resultado de multiplicar la gravedad por la probabilidad de ocurrencia. Lo que se realiza es primero identificar criterios, definir los criterios en base a la probabilidad de ocurrencia de un peligro, que como verán, esta es la tabla que Remoti utiliza como criterio para definir la probabilidad de ocurrencia, desde si esa probabilidad es remota o si esa probabilidad es permanente. Se le da un puntaje y se va analizando en base a antecedentes en planta, a reclamos, a los registros que se tengan, a la información externa o a información de documentación o de libros, en base a la experiencia que se tiene de la planta y de los peligros que ya se han tenido. Después se establecen los criterios para definir lo que es la gravedad de un peligro. Y para eso vamos a tener que definir el tipo de gravedad que puede ser. Si es una gravedad, una categoría de gravedad sin efecto o efecto muy débil, o en base al distinto puntaje que se le va dando, puede llegar a ser un efecto severo o un efecto peligroso. Remoti estableció esta tabla que le da puntaje y también describe qué tipo de gravedad se establece para cada criterio. Después de haber definido los criterios de probabilidad de ocurrencia y los criterios de gravedad, se considera el riesgo como la probabilidad de ocurrencia por la gravedad. Y ahí se define el riesgo. Se considera el valor 24 como una frontera entre un riesgo o un riesgo ya significativo. La evaluación de riesgo se realiza en base a si el riesgo es menor a 24, no va a ser significativo el riesgo de ese peligro. Si el riesgo es mayor a 24, entonces va a ser significativo y se va a analizar aplicando la secuencia del árbol de decisión, en donde se va a determinar si ese peligro que tiene un riesgo significativo es o no un punto crítico de control. Los riesgos significativos son peligros de alta gravedad y o probabilidad de ocurrencia que pueden causar daño al consumidor. Luego dijimos que una vez que evaluamos los riesgos, se van a establecer medidas de control. Las medidas de control se establecen cuando ya identificamos los peligros y evaluamos los riesgos de esos peligros. Las medidas de control son para eliminar, reducir o controlar la ocurrencia de un peligro y se refieren a acciones o actividades que controlan la mayoría de los peligros que ya fueron identificados y establecidos. Se deben documentar esas medidas de control y estar validadas y verificadas. Por ejemplo, en planta, algunas medidas de control que se utilizan para ciertos peligros son las buenas prácticas de manufactura, que reducen peligros que sean significativos, los procedimientos de limpieza o aseguramiento de calidad de proveedores en base a qué tipo de proveedores son, y otro tipo de medidas que se establecen en planta que se tuvieron en cuenta los peligros. En el caso de peligros definidos como significativos, estas medidas se refieren a acciones o actividades para controlar esos puntos críticos o puntos críticos de control. Deben ser monitoreadas y provistas de acciones correctivas validadas y verificadas. El principio 2 nos dice que hay que determinar los puntos críticos aplicando la secuencia de árbol de decisión, los puntos críticos de control. El árbol de decisiones es una serie de preguntas que se aplican a cada paso del proceso, como ya lo definimos antes. El árbol de decisión que utiliza Remoti es el siguiente.
Son una serie de preguntas, de 4 preguntas que están relacionadas entre sí y que evalúan aquellos peligros que fueron significativos, que tienen un riesgo significativo, y se establece estas preguntas para determinar si hay un punto del proceso que es capaz de controlar ese peligro o si es puntualmente esa etapa del proceso va a ser el último lugar en donde se puede controlar y así definirlo como un punto crítico de control en base al peligro, al tipo de peligro que sea. De este árbol de decisión salen los puntos críticos de control. Los puntos críticos de control que se definieron y que salieron de este análisis en la producción de quesos son la presencia de antibióticos en la leche, en el recibo, el pasteurizador de leche y el detector de metales, ya que son los 3 puntos, son la última etapa en la cual se puede controlar un peligro asociado, ya sea a algo microbiológico que puede causar daños al consumidor, ya sea algo físico que también puede causar daño al consumidor. En lo que es manteca, además del recibo de materia prima de terceros, que también tiene en cuenta la materia prima que no tenga antibióticos, además de ellos se encuentra el pasteurizador de crema y el detector de metales. En el de suero, muy similar, teniendo en cuenta que también se considera el ingreso de suero en polvo de otras plantas que podrían llegar a venir con presencia de antibióticos, también se tiene en cuenta el pasteurizador de suero y el detector de metales. Esos son los puntos a controlar para que no hayan peligros dentro de la planta. El principio 3, continuando con el sistema HACCP, nos dice que hay que establecer los límites críticos para los puntos críticos de control que se definieron. Una vez definidos esos puntos, se establecen los límites críticos, que son los límites o tolerancia preestablecida que permite separar lo que es aceptable de lo inaceptable. No se debe exceder esos límites críticos para mantener controlado el punto crítico de control. Deben expresarse como parámetros que sean observables o medibles y que a través de ellos podamos definir si un punto crítico de control está bajo control o no. Por ejemplo, en el pasteurizador de leche, que es un punto crítico de control en el proceso de quesos, el límite crítico es la temperatura mínima de 72 grados para poder matar o reducir la carga microbiana, microorganismos que pueden causar daño al consumidor. Y el tiempo mínimo es de 15 segundos. El principio 4 nos dice que hay que describir la metodología de monitoreo para cada punto crítico de control. El monitoreo es un plan para determinar una medida u observación efectuada en un punto crítico que demuestre que ese proceso está funcionando correctamente dentro de los límites que fueron definidos, los límites críticos. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, en pasteurizador de leche, debemos monitorear que esa temperatura mínima sea alcanzada y que sea mayor a 72 grados durante un tiempo que sea mayor a los 15 segundos. Esos son los mínimos, los puntos mínimos de ahí para arriba y que durante la producción se esté cumpliendo con ese mínimo. El objetivo del monitoreo es obtener información que nos permita verificar si el proceso está bajo control y si esto no ocurre, podamos advertir rápidamente para ajustar el proceso y bajar la cantidad del producto que no está cumpliendo con la especificación. El monitoreo debe ser registrado y debe haber un procedimiento de monitoreo documentado, validado y que detalle qué se tiene que controlar, cómo se debe realizar ese control, con qué frecuencia y quién es el responsable de hacerlo. El principio 5 nos dice que hay que, luego del monitoreo, establecer acciones correctivas para posibles desvíos. Las acciones correctivas para cada punto crítico se establecen para utilizarlas en el momento en que se excedieron o no se cumplieron esos límites que definimos, los límites críticos.
ya se tienen que definir por adelantado cuáles van a ser las acciones que corrijan ese desvío y que contemplen acciones a seguir sobre el proceso y el producto, para que el punto crítico de control vuelva a estar bajo control. Es decir, en el ejemplo del pasteurizador, hay que tener acciones correctivas en caso que no se cumpla con las temperaturas de pasteurización. Debe haber acciones sobre el proceso, que son las acciones a ejecutar de manera inmediata sobre el proceso, como ajustes y correcciones de las condiciones del proceso. Y debe haber acciones sobre el producto, que involucran la separación y disponer ese producto afectado a otro destino. Se debe determinar qué hacer con el producto y analizar si es posible volverlo al estado que estaba dentro de la producción, o en caso de que no se pueda volver a la producción, darle o definirle otro destino. Por ejemplo, reproceso de producto o destruir el producto. El principio 6 nos dice que debemos establecer los procedimientos de validación y verificación para el sistema. La verificación consiste en métodos, procedimientos y análisis para determinar si el sistema funciona correctamente. En cambio, la validación debe asegurar por medio de datos científicos y técnicos, es decir, están validados científicamente y técnicamente y nos garantizan la elaboración de productos inocuos. Es decir, que esta actividad tiene que estar previamente establecida. La validación se establece antes de aprobar el plan HACCP. La verificación del sistema comprende la verificación de cumplimiento de monitoreo de puntos críticos, de cumplimiento de medidas de control para un peligro significativo, comprende las auditorías internas y de clientes, verificación anual del sistema y la revisión por parte del equipo de inocuidad y la dirección. De esta forma se establece si el sistema se realiza correctamente y en caso que no se cumpla, se identifican los desvíos y se deben resolver los mismos. La validación comprende el sistema, las medidas de control para un peligro significativo y los límites críticos y monitoreo. Todas las validaciones realizadas, ya sea por experiencias prácticas, por datos experimentales o obtenidos de libros, deben estar documentadas en un informe de validación. El último principio nos establece que hay que contar con un sistema de registros y documentación. Es fundamental contar con un sistema eficiente y preciso de registros y documentos. El objetivo de registrar y de documentar es registrar los resultados de las actividades de monitoreo, documentar las acciones correctivas, hacer un seguimiento del producto, adecuar la documentación en base a la demanda y mantener un orden y eficiencia en el archivo de la documentación. Ahora, yendo específicamente a los puntos críticos de control de Remoti, la producción de quesos, allí van a encontrar en el plan HACCP de quesos duros, semiduros y blandos el instructivo generado, que es el IT 034, en donde se establecen los 3 puntos críticos de control que dijimos antes. El recibo, que sería el punto crítico de control, sería que haya una ausencia de antibióticos. Otro punto de control, punto crítico de control, es el pasteurizador, y el último, el detector de metales, que es el que corresponde al sector en donde están. El punto crítico 3, detector de metales. El sector en el que se encuentra es el envasado. Es la etapa de detección de metales en el envasado de quesos que nos resultó un punto crítico de control. ¿Por qué? Porque existe un peligro significativo para los consumidores, que es un peligro físico, la presencia de metales ferrosos, de metales no ferrosos o aleaciones, y presencia de acero inoxidable en el producto.
debe ser controlado y registrado para evitar que los productos dañen a los consumidores por tener presencia de metales dentro del producto. Vamos a ir al plan HACCP establecido por la empresa, en donde se definieron los puntos críticos de control y nos dio que el detector de metales es uno de los puntos críticos de control. Se establecieron los límites críticos con el tamaño de detección, que es un tamaño de detección mínima. Lo que es importante saber de este punto crítico de control que hay en planta es saber los límites críticos, cuáles son los límites establecidos, que son un tamaño de detección mínima de 4 milímetros en los metales ferrosos, 4 milímetros en los no ferrosos o los que contemplan las aleaciones, y de 6 milímetros en lo que es acero inoxidable. Además, se estableció un procedimiento de monitoreo donde dice qué se debe monitorear, cómo, con qué frecuencia y quién. Se establecieron las acciones correctivas, se definió un registro que es el que están utilizando en planta, se verifica y se hace un registro de verificación. ¿Cómo se debe hacer el monitoreo? Cuando se comienza a envasar cada lote, se realiza una prueba de detección del equipo, que lo vamos a ver también en detalle, pero aquí pueden ver cómo se realiza y cuál es el registro que está asociado a ese monitoreo. Se deben completar los siguientes registros, que son el registro 028 y el 44, que están en planta. El registro de la derecha, que ustedes ven como registro de producto no conforme individual, es el que se debe realizar con el detalle cuando se detectan metales en los alimentos. En el otro registro que se utiliza en la elaboración diaria, se establece el registro de no funcionamiento del detector de metales en caso de que haya problemas, el control del detector de metales al final del día y las distintas pruebas con los patrones, con las probetas que tienen, que deben estar funcionando, el detector debe estar funcionando y de esa forma se detecta si hay alguna falla. ¿Cómo se controla que funcione el detector de metales? Esta parte es la más importante porque establece cómo controlar, quién y la frecuencia. ¿Quién debe controlar? Es el referente de turno en envasado y todo el personal que esté en ese momento en el detector de metales debe saber lo que debe realizar, el procedimiento que debe realizar para controlar que funcione el detector de metales. Se realiza una prueba de detección del equipo haciendo pasar las 3 probetas de metales ferrosos, no ferrosos y de acero inoxidable sobre el producto que se está envasando. Lo que debe pasar es que suene en cada caso que se pasan esas probetas. Al final del día se realiza el control sobre las últimas 3 piezas del último lote. Se debe colocar una de las probetas por sobre uno de los quesos pertenecientes a la tina a envasar. Se lo hace pasar por dentro del detector a través de la cinta transportadora. Si el equipo funciona correctamente, genera una alarma acústica y la cinta debería detenerse. Este procedimiento se realiza con las 3 probetas que ustedes tienen, que debe detectar la alarma, debe sonar las 3 veces que se pasen las probetas. Si se verifica el correcto funcionamiento, se puede proceder a envasar la tina y se va a considerar aprobada la tina que ya se pasó. La frecuencia de este control es una vez por tina al inicio de cada una y una vez al final del día de envasado en la última tina. ¿Cuál es la acción correctiva que permite controlar el peligro? La acción correctiva dijimos que es cuando ya tenemos desvíos.
y son acciones establecidas con anterioridad para que se pueda controlar el peligro de tener metales en los alimentos. La acción correctiva, si en caso que alguna de las probetas no es detectada, no debe usarse el equipo y debe avisarse al responsable del sector para que se comunique con el sector de mantenimiento lo antes posible. El lote anterior a esa detección que estuvo con problemas debe identificarse y registrarse como un producto no conforme. El queso que quedó retenido dentro del túnel debe ser separado y colocado en una bandeja identificada con la identificación de detector de metales. ¿Qué hay que hacer luego de apartar los quesos? Y una vez que sonaron esos quesos. Una vez terminada de envasar la tina, los quesos que fueron separados deben ser pasados por el detector de metales al menos 3 veces. Esto se realiza en caso de que un queso que ya previamente probado que está funcionando bien el detector de metales, y en caso de estar envasando y que suene alguno de los quesos, una vez terminada de envasar la tina, los quesos que fueron ya separados porque sonaron, deben ser pasados por el detector de metales al menos 3 veces, rotándolo en sentido horario. Si el detector no vuelve a sonar en esas 3 veces, el queso es aprobado, y en caso de que el detector suene nuevamente, va a ser registrado en los 2 registros que mencionamos antes, con el detalle de lo que sucedió. Además, el referente del turno debe abrir el queso e ir seccionándolo, partiéndolo en distintas partes y pasando las distintas partes al menos 3 veces por el detector hasta encontrar en dónde está el objeto. Ese objeto encontrado debe hacerse llegar tanto al área de calidad y avisarse, donde se va a registrar el hallazgo de ese metal y las posibles causas. Se analizarán luego las posibles causas que generaron ese metal en el producto. Calidad, en conjunto con el área de producción y de mantenimiento, procede a evaluar el origen del objeto y define las correcciones. Esto es todo y esperamos que haya sido clara la capacitación para poder saber que en el punto crítico de control, que es el detector de metales en su sector, puedan saber qué hacer en cada caso que se detecte un metal o suene la alarma por algún motivo. Muchas gracias, y ahora demostrar lo aprendido completando la evaluación que les vamos a estar enviando.